Hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos, pero que poco sabemos controlar. Nuestras emociones. Esa mezcla explosiva de ira, tristeza, miedo, ansiedad, y más. Todos las vivimos. Pero, ¿y si te dijera que tú puedes tomar el control en lugar de que ellas te controlen a ti? La respuesta no está en fórmulas mágicas ni en consejos vacíos, sino en una filosofía antigua y poderosa que ha resistido el paso de los siglos: el estoicismo. Y no vamos a aburrirnos con libros polvorientos ni historias complicadas. Olvídate de eso. Hoy te voy a mostrar cómo aplicar estas lecciones épicas, ahora mismo, en tu vida cotidiana. Porque las emociones son como una tormenta, pero con el enfoque correcto, tú puedes ser el capitán de tu barco. Así que si alguna vez has sentido que las emociones te arrastran o te abrumas por ellas, quédate porque este vídeo va a cambiar la forma en que las enfrentas. Vamos a descubrir 10 lecciones poderosas para dominar tus emociones y tomar el control de tu vida, desde ya. Lección 1. Entender la importancia del control emocional. Antes de lanzarnos a la acción, es vital entender por qué el control emocional es tan crucial. Todos hemos tenido esos momentos en los que las emociones nos toman por sorpresa, y si no las gestionamos, la cosa puede salir de control rápidamente. Imagina esto: estás en medio de una discusión. Tu pareja o un compañero de trabajo suelta una frase que te hace hervir la sangre. Si reaccionas en el acto, probablemente termines diciendo algo que, después, desearías poder borrar. Esa reacción impulsiva es justo lo que ocurre cuando dejamos que nuestras emociones gobiernen. Ahora, aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos no dicen que debemos reprimir nuestras emociones, sino que la verdadera paz y felicidad se alcanzan cuando somos capaces de manejarlas. La clave está en actuar con calma y racionalidad, no en dejarnos arrastrar por los vaivenes de la ira, la tristeza o el miedo. Entonces, ¿y si, en lugar de reaccionar al instante, nos tomamos un momento para respirar y pensar antes de responder? Suena sencillo, ¿verdad? Pues ahí radica la diferencia. La verdadera fortaleza no está en reaccionar sin pensar, sino en saber cuándo detenerse y controlar lo que sentimos. Esa es la verdadera diferencia entre vivir a merced de tus emociones o tomar el control total de tu vida. Lección 2. Diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Imagina esto. Estás en tu auto, atrapado en un embotellamiento interminable. Los autos a tu alrededor parecen una marea imparable de metal y humo. Los minutos se alargan como horas, y la frustración comienza a apoderarse de ti. Todo lo que deseas es avanzar, salir de ese atasco y continuar con tu día. Pero, ¿qué pasa si te digo que todo eso, cada segundo de frustración, está totalmente fuera de tu control? El estoicismo, esa filosofía antigua que tiene más poder que cualquier espada, nos enseña algo clave. No todo lo que sucede en nuestra vida está a nuestro alcance. El tráfico, las acciones de otras personas, incluso el clima, son factores que no podemos dominar. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante lo que nos pasa. En lugar de dejar que la rabia y la desesperación se apoderen de ti, el estoico te invita a hacer una pausa, respirar y recordar que el mundo no se detiene porque tú estés atrapado en un atasco. El momento que tienes frente a ti es el único que te pertenece, y cómo eliges vivirlo es lo que realmente importa. ¿Te dejas consumir por la ira o decides transformar ese tiempo perdido en algo valioso? Puedes elegir mirar el tráfico como una batalla sin sentido, o como una oportunidad épica de ganar algo mucho más valioso: tu paz interior. Puedes convertir ese tiempo en un refugio para tu mente, disfrutar de un buen podcast, meditar o incluso poner en práctica una actitud serena. Y lo mejor de todo, la frustración desaparecerá porque ya no estás luchando contra lo que no puedes cambiar. Así que la próxima vez que el tráfico te detenga, no veas el atasco como una prisión. Reconócelo como una prueba de tu fortaleza interna. Recuerda, el mundo no se rige por tus expectativas. Pero tu reacción, es algo que puedes dominar. Y eso te convierte en un verdadero maestro del arte de vivir. Lección 3.
Reaccionar con sabiduría, no con impulso. En lugar de dejar que la ira o el miedo nos dominen, los estoicos nos invitan a detenernos a pensar antes de reaccionar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepientes, solo porque te dejaste llevar por la emoción del momento? Los estoicos, esos antiguos filósofos que parecían haber descifrado los secretos de la mente humana, nos invitan a hacer una pausa antes de dejar que las emociones tomen el control. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, lo decía de forma clara: no es que tengamos pocas emociones, sino que no sabemos manejarlas. Las emociones no son el problema, sino cómo las manejamos. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de reaccionar impulsivamente ante una situación, te tomaras un simple respiro? Unos segundos, tan solo, para observar lo que está pasando dentro de ti. Esa pausa, ese momento de reflexión, te da una enorme ventaja. En ese espacio, no eres esclavo de tus emociones, sino que tomas las riendas de la situación. Cuando te detienes a pensar antes de actuar, puedes elegir cómo responder. Puedes optar por la calma, por la claridad, por una respuesta que no esté teñida por la rabia o el miedo. La diferencia entre reaccionar y actuar con sabiduría es la diferencia entre ser controlado por los impulsos y ser dueño de tu vida. Pregúntate ahora, ¿en qué situaciones de tu vida estás reaccionando de forma automática, sin pensar realmente en las consecuencias? ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarte llevar por el momento, decidieras reflexionar y luego actuar con calma, con sabiduría? Ese es el verdadero control emocional. No reprimir las emociones, sino saber cuándo y cómo dejarlas fluir de manera que sirvan a tu bienestar. Lección 4. Practicar la visualización negativa. Los estoicos nos dejaron un regalo muy valioso, una técnica mental llamada visualización negativa. No se trata de ser pesimista ni de enfocarse en lo peor de manera tóxica, sino de prepararte mentalmente para lo inesperado. Es como entrenar a tu mente para que, cuando enfrentes dificultades, puedas mantener la calma en lugar de ser arrastrado por el caos de la situación. Imagina que tienes que dar una presentación importante. Naturalmente, te gustaría que todo salga perfecto, pero, ¿qué pasaría si en lugar de temer lo peor, te preparas para la posibilidad de que algo salga mal? Piensa en ello por un momento. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tal vez olvides algunas palabras, o algo técnico falle, o incluso te pongas nervioso. Los estoicos sugerían que, al visualizar este escenario con anticipación, no estarás sorprendido ni desbordado cuando ocurra. No es una forma de angustiarse, sino de tomar control de tu mente y aceptar que las dificultades son parte del viaje. Al imaginar los peores escenarios, no solo te preparas, sino que entrenas tu mente para reaccionar con serenidad. En lugar de ser víctima de las emociones intensas en el momento, serás el capitán de tu barco, navegando con calma a través de las tormentas. Imagina que tienes una conversación difícil en el trabajo o con un ser querido. Pensar en lo que podría salir mal, las palabras que podrían herir, las reacciones inesperadas, te prepara para no dejarte arrastrar por el torbellino de la ansiedad. Cuando ese momento llegue, estarás listo para afrontarlo con equilibrio y control, sin perder la compostura. La visualización negativa no es un ejercicio de desesperanza, sino de resiliencia. Es una forma de aceptar que la vida tiene altibajos, y en vez de temer lo peor, te preparas para abordarlo con una mente tranquila y una actitud positiva. En resumen, prepararte para lo peor es la mejor forma de enfrentarlo cuando llegue. Lección 5. Cambiar nuestra interpretación de las emociones. A veces, no es la situación lo que nos afecta, sino cómo la interpretamos. Si miramos una dificultad como un obstáculo, nuestra emoción será negativa. Pero si la vemos como una oportunidad para crecer o aprender, la emoción será completamente diferente. El gran Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos dejó un mensaje claro: los obstáculos no son inherentemente malos. De hecho, son una oportunidad para poner a prueba nuestra virtud,
para demostrar lo que somos capaces de superar. En lugar de ver las dificultades como barreras impenetrables, los estoicos nos invitan a verlas como escalones hacia nuestra mejor versión. Cuando sentimos ira, tristeza o miedo, nuestra mente automáticamente puede interpretarlos como signos de derrota. Pero, ¿y si, en lugar de dejarnos consumir por esas emociones, nos hiciéramos una simple pregunta? ¿Qué puedo aprender de esta situación? De repente, esa emoción negativa no se convierte en un enemigo, sino en una guía. Nos muestra dónde podemos mejorar, qué lecciones hay por descubrir. Cambiar la interpretación de nuestras emociones puede ser el primer paso para no dejar que ellas nos dominen. Las emociones no son un monstruo a controlar, sino señales que nos invitan a reflexionar, a cuestionar nuestra perspectiva y a encontrar un camino distinto. La clave está en recordar que no es lo que nos pasa lo que realmente determina nuestro estado emocional, sino cómo decidimos ver lo que nos pasa. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Y cuando aprendemos a reencuadrar nuestras emociones, dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones y empezamos a dirigir nuestra vida con una claridad renovada. Lección 6. La importancia de la templanza. La templanza es una de las virtudes más importantes en el estoicismo. Pero, ¿qué significa realmente? En pocas palabras, la templanza es el autocontrol emocional, la habilidad de no dejarnos arrastrar por nuestros deseos ni por nuestras emociones intensas. Los estoicos decían que la templanza nos permite vivir una vida equilibrada, sin los altibajos extremos que nos llevan a la ansiedad o el arrepentimiento. La realidad es que todos hemos tenido momentos en los que una emoción intensa, como la ira o la tristeza, nos ha sobrepasado. Por ejemplo, imagina que alguien te insulta en el trabajo o te critica de manera injusta. Es fácil dejarse llevar por el enojo, ¿verdad? Pero si reaccionas con furia, es probable que termines empeorando la situación. Lo que los estoicos nos enseñan es que las emociones, aunque naturales, no tienen que dictar nuestras acciones. Si aplicamos la templanza, podemos pausar y reflexionar antes de actuar. El primer paso es reconocer cuando una emoción intensa está tomando el control. Aquí es donde entra el poder de la conciencia emocional. ¿Cuántas veces reaccionamos antes de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo? Si, por ejemplo, te sientes irritable, en vez de explotar, ¿qué pasaría si te detuvieras un momento y te dijeras a ti mismo: voy a respirar, darme espacio y pensar en cómo quiero responder? A veces, la templanza se trata simplemente de hacer una pausa. Los estoicos recomendaban practicar el autocontrol a través de pequeños actos cotidianos. Por ejemplo, cuando sientas esa tentación de gritar o reaccionar de manera exagerada, respira profundamente y cuenta hasta 10. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo, esos pequeños gestos de control se vuelven hábitos poderosos. Recuerda que no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de no dejar que ellas nos controlen a nosotros. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino la manera en que las interpretamos. Si logras entender que tú decides cómo actuar ante las emociones, estarás más cerca de desarrollar la templanza en tu vida. Lección 7. El poder del desapego emocional. El desapego emocional no significa que te conviertas en una persona fría o distante. De hecho, los estoicos creían que debemos amar profundamente, pero sin aferrarnos a nada ni a nadie. El desapego tiene que ver con aceptar que las cosas, las personas y las situaciones no siempre estarán bajo nuestro control, y por lo tanto, debemos liberarnos de la necesidad de que todo salga como nosotros queremos. Imagina que tienes una relación muy cercana con alguien. Tal vez esa persona no te responde como esperabas o te decepciona. El dolor de esa decepción puede ser abrumador si te aferras a lo que esperabas. El desapego es la clave para liberarte de ese sufrimiento. Los estoicos no decían que no amemos a las personas, sino que debemos entender que no podemos controlar sus acciones ni sus decisiones. Esto aplica a muchas áreas de la vida. Tienes un proyecto o un sueño, por ejemplo. Le pones todo tu esfuerzo, pero las cosas no salen como esperabas.
Es fácil caer en la frustración, pensar que todo está perdido. Pero los estoicos nos enseñan que el sufrimiento proviene del aferrarnos a los resultados. Si aprendes a disfrutar del proceso y aceptas lo que no puedes cambiar, estarás mucho más en paz con la vida. El desapego es también lo que nos ayuda a soltar el pasado. Quizás tuviste una relación tóxica o cometiste errores en el pasado. En lugar de cargar con esos recuerdos y quedarte atrapado en el arrepentimiento, los estoicos nos enseñan a aprender de ellos y seguir adelante. La vida es fluida, y aferrarse a lo que ya pasó solo nos roba la energía para el presente y el futuro. Si realmente quieres dominar tus emociones, aprender a dejar ir es esencial. Cuando no te aferras a lo que no puedes controlar, las emociones se suavizan, porque dejas de luchar contra la corriente. Lección 8. La importancia de la reflexión diaria. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es la reflexión diaria. Los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio y Séneca dedicaban un tiempo cada día para pensar sobre cómo se comportaron, cómo se sintieron y cómo podrían mejorar. Esta práctica, que a veces llaman el diario estoico, no es solo para escribir lo que pasó en el día, sino para examinar cómo nuestras emociones nos afectaron y cómo respondimos ante ellas. Tomarte unos minutos al final del día para reflexionar sobre tus emociones tiene un poder increíble. Cuando te tomas ese espacio, te das cuenta de patrones de comportamiento que tal vez no habías notado. Puede ser que, por ejemplo, en una discusión con un amigo, hayas reaccionado impulsivamente con ira. Al reflexionar sobre eso, te das cuenta de que podrías haber respondido de otra manera. La clave aquí es no juzgarte, sino aprender. La reflexión diaria te da la oportunidad de corregir. No es un reproche a ti mismo. Es una oportunidad para crecer. Si realmente quieres mejorar tu control emocional, es vital que reconozcas los momentos en los que las emociones te desbordaron y pienses en cómo podrías haber manejado las cosas de manera diferente. Además, la reflexión diaria es una forma de prepararte para el día siguiente. Los estoicos también usaban esta práctica para visualizar lo que podría salir mal al día siguiente y cómo podrían mantener la calma ante cualquier desafío. Esta visualización negativa, que exploramos antes, es clave para enfrentarse a las dificultades con una mente clara y tranquila. Si aún no tienes el hábito de reflexionar al final del día, te invito a que lo pruebes. No necesitas escribir páginas, solo unos minutos para pensar, ¿cómo me sentí hoy? ¿Pude controlar mis emociones? Si lo haces todos los días, verás cómo tu capacidad de autocontrol y paz interior se va fortaleciendo. Lección 9. La resiliencia estoica. La resiliencia es una de las cualidades más admirables que los estoicos cultivaban. ¿Qué significa tener resiliencia estoica? Para los estoicos, la resiliencia no es solo la capacidad de soportar el sufrimiento, sino aprovechar las dificultades para crecer como persona. La vida no siempre va a ser fácil. De hecho, como los estoicos nos recuerdan, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. La diferencia es cómo reaccionamos ante ello. En lugar de resistirse a la adversidad, los estoicos nos enseñan a aceptarla. Aceptar que las dificultades son una oportunidad para poner a prueba nuestra virtud y fortaleza interior. Piensa en un momento de tu vida en el que enfrentaste una dificultad significativa. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dejaste llevar por la frustración o la tristeza, o usaste la situación para aprender y crecer? Recuerda que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. La resiliencia estoica implica tomar las dificultades con serenidad, sin perder el control emocional. Como decía Marco Aurelio, lo que está fuera de tu control no debe alterar tu paz. Cuando enfrentas la adversidad con esta mentalidad, te das cuenta de que cada obstáculo es una lección. Acepta lo que venga con una actitud de crecimiento, y verás cómo te conviertes en una persona más fuerte y capaz. Lección 10. La práctica constante y la paciencia. Finalmente, quiero hablar de un tema que a menudo pasamos por alto: la paciencia.
Los estoicos nos enseñan que dominar nuestras emociones no es algo que suceda de la noche a la mañana. No es un cambio instantáneo, sino un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y mejora diaria. Al principio, probablemente enfrentarás desafíos. Tal vez no consigas controlar tus emociones tan fácilmente, o sientas que has dado un paso atrás después de haber avanzado. Eso es completamente normal. El camino hacia el control emocional es como cualquier otro proceso de desarrollo. Requiere paciencia y práctica. Imagina que vas al gimnasio. Si nunca has levantado pesas, no vas a tener músculos fuertes de inmediato. Al principio, tu capacidad para manejar las emociones será débil, pero con el tiempo, conforme sigas practicando, te volverás más fuerte. La clave es seguir intentándolo, aprender de tus errores y celebrar tus avances, por pequeños que sean. Cada día es una oportunidad para ser mejor. Si te caes, te levantas. Si pierdes el control en algún momento, reflexionas, aprendes y sigues adelante. La paciencia es la clave para que la práctica se convierta en un hábito sólido y duradero. Así que, recuerda, no te frustres si no ves resultados inmediatos. Sigue trabajando en ti mismo, sigue aplicando estas lecciones, y con el tiempo, verás cómo el control emocional se convierte en una parte natural de tu vida. Y ahí lo tienes. 10 lecciones estoicas para dominar tus emociones. Es un viaje largo, pero cada pequeño paso cuenta. Si te comprometes a practicar estas ideas cada día, empezarás a notar cambios reales en tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, comentar cuál fue la lección que más te resonó y compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse de este contenido. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.